La neuropatía del trigémino se divide en supranuclear, nuclear, preganglionar, ganglionar y periférica. Las manifestaciones clínicas dependen de la localización de la lesión. La lesión supranuclear es una lesión que se localiza en la corteza sensitiva, la cápsula interna, la corona radiada, el tálamo ventroposteromedial o el mesencéfalo. Cursa con pérdida de la sensibilidad en hemicara y hemicuerpo contralaterales. Entre las causas se incluyen eventos isquémicos, hemorrágicos, neoplasia o enfermedades desmielinizantes. La lesión nuclear es del tallo cerebral. Se manifiesta con síntomas motores o sensitivos como paresia, parestesia o dolor. Las lesiones isquémicas del puente lateral se asocian a disociación de tacto, dolor y temperatura. La sensibilidad para percepción de dolor y temperatura disminuyen drásticamente, mientras que las fibras centrales para el tacto superficial y la presión permanecen con funcionalidad conservada. La lesión nuclear se asocia a signos cerebelosos y compromiso de otros pares craneales. La lesión trigeminal en el área entre la salida del nervio por el ángulo pontocerebeloso hasta el ganglio trigeminal es la llamada lesión preganglionar. Se da principalmente por compresión en el ángulo pontocerebeloso. La etiología puede ser neoplásica, inflamatoria, infecciosa o traumática. Causas frecuentes son tumores como neuroma trigeminal o acústico, meningioma, cáncer metastásico, meningitis carcinomatosa, procesos inflamatorios como sarcoidosis, infecciosos tales como tuberculosis o histoplasmosis, o de origen traumático. La neuralgia del trigémino se asocia con presión trigeminal en el área preganglionar. Los pacientes que sufren de lesión preganglionar pueden cursar con disminución de la sensibilidad facial asociada a hipoacusia, nistagmus, ataxia, debilidad facial y pérdida del reflejo corneano. El compromiso del ganglio trigeminal o de Gasset por procesos patológicos en la fosa craneal media resulta en compromiso de la función del nervio trigémino. Su etiología puede ser neoplásica, infecciosa o traumática. Se manifiesta con disfunción sensitiva y motora hemifacial. En la lesión periférica hay compromiso de las ramas oftálmica, maxilar o mandibular, por lo que los síntomas son focales. Existe pérdida sensitiva focal y circunscrita, déficit motor o pérdida de reflejos. La neuralgia del trigémino ocurre típicamente en pacientes de mediana edad o mayores. En 80-90% de los casos es causada por compresión vascular del trigémino, aunque hay algunos casos secundarios de enfermedad desmielinizante o lesión por masa en la fosa posterior. El dolor casi siempre es unilateral en 95% de los casos y sigue la distribución de las ramas maxilar y mandibular del trigémino. El compromiso aislado de la rama oftálmica es raro, se presenta en menos del 5% de los pacientes. Existen desencadenantes para los episodios de dolor, tales como masticación, cepillado de dientes o frío. La presentación es con paroxismos de dolor muy intenso que duran minutos o segundos. Los pacientes refieren sensación de quemazón o choque eléctrico. En el examen físico, la función sensitiva de la cara debería ser normal. Cualquier anormalidad aumenta la probabilidad de etiología neoplásica. Todos los pacientes deben tener imágenes de la fosa posterior, preferiblemente con resonancia magnética. La patología del nervio trigémino se manifiesta con síntomas sensitivos, motores y reflejos. Es muy importante realizar historia clínica y examen físico completos de los tres componentes por separado. En la anamnesis es esencial indagar sobre las características de síntomas, si es agudo, intermitente, paroxístico o crónico, si existen desencadenantes o síntomas neurológicos concomitantes, así como antecedentes familiares de enfermedades neurológicas. En el examen físico se debe hacer una evaluación simétrica comparando los dos lados, evaluando individualmente las tres ramas del trigémino. La porción sensitiva del trigémino proporciona tacto, dolor y temperatura de la cara, córnea, conjuntiva y membranas mucosas de senos, nariz, cavidad oral y dural, siguiendo la distribución de las tres divisiones del nervio. También incluye vibración. Un paciente con lesión del componente sensitivo puede referir dolor, disestesia, hipoestesia o anestesia. Hay pérdida de la propiocepción de la articulación temporomandibular cuando existe una lesión del nervio mandibular. Para el examen físico del componente sensitivo se evalúa la sensibilidad táctil, dolorosa y temperatura en los dermatomas de las tres ramas del trigémino: oftálmico, maxilar y mandibular. Se exploran tres puntos situados aproximadamente en una misma línea vertical, pero a diferentes alturas simétricamente.
por encima de la frente, sobre el cigomático y por debajo de la comisura de los labios. Se debe investigar la distribución del déficit sensitivo. Una distribución concéntrica en bulbos de cebolla es sugestivo de lesión de origen central. El sentido de la vibración puede evaluarse con un diapasón situado en el hueso frontal, en el maxilar y en la mandíbula. El componente motor inerva los músculos de la mastigación, pterigoideos medial y lateral, macetero y temporal, y además los músculos miloioideo, vientre anterior del digástrico y los tensores del velo del paladar y del tímpano. Cuando hay lesión del componente motor, el síntoma principal es la debilidad para la masticación. La lesión proximal causa atrofia motora de los músculos en un periodo de 6 semanas a 3 meses. Una lesión distal superior al nacimiento del nervio miloioideo afecta solamente el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. En el examen físico debe buscarse atrofia de músculos temporales y maceteros, espasmo, fasciculaciones, desviación mandibular, dificultad para masticar o cerrar la boca e hiperacusia. Se pide al paciente que realice movimientos masticatorios y apriete los dientes. Luego que abra la boca contra resistencia y que desvíe la mandíbula a cada lado. La parálisis unilateral de los músculos de la masticación, como en este esquema, cursa con desviación mandibular hacia el lado lesionado. La parálisis bilateral cursa con caída de la mandíbula e imposibilidad para el movimiento mandibular. La parálisis del tensor del tímpano se presenta con hiperacusia. Los procesos de la motoneurona inferior que comprometen el núcleo motor pueden cursar con fasciculaciones y atrofia muscular. Para evaluar el componente reflejo se evalúan los reflejos corneano y mentoniano. La aferencia del reflejo corneano es el nervio nasociliar DB1 y la eferencia el nervio facial. Se evalúa tocando la córnea con un algodón. El contacto suave del algodón con la córnea debe generar un parpadeo rápido bilateral. El reflejo corneano puede verse afectado en tumores de la fosa posterior y el ángulo cerebelopóntico, esclerosis múltiple e infarto del tallo cerebral. Para evaluar el reflejo mentoniano, se toma el mentón con los dedos pulgar e índice y con la boca entreabierta se percute en la falange apoyada en la parte superior del mentón. La respuesta es la contracción de los músculos masticatorios y el cierre de la boca. Un reflejo anormal puede indicar alteración de la aferencia por las fibras sensitivas de B3 o de la eferencia por las fibras motoras de B3.